La meta del humanismo, el desarrollo integral de cada alumno y su impacto en la construcción de la comunidad. ¿Cuál es la meta del humanismo, compañeros? El desarrollo integral de cada niña, niño, adolescente y joven, y cómo ese desarrollo integral en lo particular tiene un impacto en la construcción de la comunidad. Yo soy la doctora Estela Esparza Huerta, directora de la revista digital Enseña Más, y recuerda una cosa. Estamos contando todo esto, contándolo de una manera distinta. Acompáñame. ¿Y cuál es la meta del humanismo? Nos lo podemos preguntar en las escuelas. La meta del humanismo en la nueva escuela mexicana precisamente es lograr ese desarrollo integral de cada alumno en lo particular, pero también en el impacto que tiene ese proceso individual en la construcción de las comunidades. Y aquí, pues la nueva escuela mexicana nos habla de un humanismo, de un desarrollo integral de cada niña, niño, adolescente y joven, porque al final de cuentas es la finalidad misma del acto educativo. Esto representa abonarle en lo académico, en lo social, en lo psicológico, en lo físico, todo aquello que garantice precisamente un pleno ejercicio en su educación y que garantice la dignidad o el reconocimiento de la dignidad de las personas. Es muy importante aquí invitar al maestro a replantear nuestra práctica, porque no solamente basta cumplir con el programa, sino también que ese programa vaya definiendo el tipo de humano que estamos formando desde los 10 rasgos del perfil de egreso de este marco curricular. Entonces, el humanismo es una meta concreta que la vamos a traducir en la integralidad o en ese desarrollo integral de cada pequeño, de cada adolescente, y es una manera de entregarle a la comunidad un ser humano distinto desde esa integralidad. El humanismo en la nueva escuela mexicana, una meta, no un discurso. Y claramente no es un discurso porque el concepto de desarrollo integral en la nueva escuela mexicana implica, maestros, superar esa visión reduccionista del aprendizaje. El humanismo en la nueva escuela mexicana es una meta, maestros, no es un discurso. Cuando nosotros analizamos el marco curricular completo y muy particularmente los 10 rasgos del perfil de egreso, identificamos que tenemos que ir desarrollando en cada pequeño esos rasgos para ir creando una identidad de un ciudadano distinto. Entonces, la meta del humanismo como tal es mentefacturar a ese ciudadano futuro desde ahora en las aulas para que sea una persona distinta, para que le abone en su propia construcción personal, pero también en ese tejido propiamente comunitario. Y cuando hablamos precisamente del desarrollo integral en la nueva escuela mexicana, pues esto implica abordar todas las dimensiones de ese ser humano. Implica también que superemos una visión reduccionista del aprendizaje, porque sí necesitamos niños académicos, pero también atender todas las demás dimensiones. Tenemos que atender esta integralidad pues de una manera articulada y creo yo propiamente coherente, sobre todo coherente. Vamos a educar desde una meta y no desde un discurso, porque esa integralidad significa formar a ese estudiante que requiere conocimientos, pero también requiere el desarrollo de otras capacidades, de que interprete su realidad de una manera crítica, por ejemplo, de que reconozca y gestione sus emociones, que resuelva situaciones emocionales también, que establezca relaciones respetuosas y solidarias en su comunidad, que sepa relacionarse, que establezca relaciones respetuosas, que actúe con base a principios éticos, que sepa relacionarse con la naturaleza, con las sociedades, que su rol sea un rol digno en esas relaciones comunitarias, que valore su identidad, su diversidad cultural, que piense críticamente, que sea una persona que lea, que produzca, que aprecie el arte. Y aquí vamos a traer al escenario precisamente
cómo el niño va a ir materializando en su vida, en su pensamiento y en su actuar, también los 7 ejes articuladores que vemos de manera intrínseca en los 10 rasgos precisamente del perfil de egreso. Educar en todas las dimensiones, ese es ese desarrollo integral del que hemos estado hablando, porque este enfoque demanda precisamente que enseñemos a los niños de una manera contextual, que integremos sus experiencias, que creen significados comunitarios que les sean funcionales para resolver precisamente situaciones de la vida diaria, que él se vea como un proyecto personal, porque al final de cuentas lo es. Si cada niño se ve como un proyecto individual y el maestro lo sabe y el maestro le abona y todos aquellos actores que lo estamos construyendo, pues seguramente tendremos una construcción funcional y que va a enriquecer a esa comunidad de ahora y a esa comunidad de adulto a la que él va a pertenecer en un futuro. Es decir, le estamos dando experiencias, pero con un sentido aplicable a él como individuo en el desarrollo de esa integralidad, pero también de ese individuo colectivo cuando establece relaciones con los demás. Al final de cuentas, a través de nuestra práctica vamos a crear situaciones donde el alumno piensa, siente, actúe y reflexione y sobre todo lo habituemos a hacer lecturas de la realidad para que aprenda a resolver cualquier tipo de problema. Esos conocimientos, esos saberes, esas habilidades, actitudes y valores que trascienden el aula, maestros, y se convierten luego allá afuera en una herramienta propia para la vida. La atención a la singularidad, cada alumno es un sujeto único, claro que sí, porque uno de los pilares del humanismo en la nueva escuela mexicana precisamente es el reconocimiento de cada estudiante, que cada pequeño, cada adolescente es único. Y esa singularidad no solamente se refiere a una forma de aprender, sino a una red más compleja de factores que configuran su manera de estar en el mundo, su contexto familiar, su historia personal, sus condiciones sociales, su cultura, su economía, sus expectativas y tantos, etcétera. Porque atender a la singularidad implica romper con la lógica de lo homogéneo. Y no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Entonces, entender que el docente o nosotros como maestros asumimos un papel clave, claro, como profesionales reflexivos, capaces de observar, de ayudarle, de ser guía, de interpretar, de responder, de ayudar precisamente a esa integralidad, de ayudarle desde un contexto del aprendizaje. Tenemos que reconocer que el alumno en lo particular significa un proyecto muy importante, no es un ser aislado. Tenemos que entender que el desarrollo individual es el punto de partida para una sociedad cada vez más consolidada, para tener estructuras o andamiajes sociales cada vez más conscientes, porque cada estudiante aporta desde su propia identidad, desde su propia estructura, y de esta manera va a enriquecer también al otro y a la comunidad a la que pertenece. El vínculo entre lo individual y lo comunitario es muy importante en el humanismo. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana nos plantea una idea central, maestros. El desarrollo integral del alumno no tiene sentido si no se proyecta a la comunidad, porque naturalmente somos seres sociales. O sea, estamos formando personas no con un fin individualista, sino como ese proceso orientado precisamente a la transformación social. ¿Por qué? Porque cada alumno desarrolla un pensamiento crítico, ciertas habilidades socioemocionales, una conciencia ética, y esta no solamente mejora su desempeño personal, sino que adquiere herramientas para interactuar de manera constructiva con los demás.
Así vamos a ir convirtiendo a este sujeto capaz de dialogar, respetar, colaborar, pero también aquel sujeto que participa activamente en su entorno. Y este vínculo, compañeros, entre lo individual y lo comunitario, pues rompe la visión tradicional de la educación como un proceso solamente individual, sino que aquí el aprendizaje cobra sentido en la medida que permite al estudiante incidir en su realidad individual, pero también en su realidad colectiva. Entonces, vamos a enfatizar que la comunidad es un contexto donde no solamente vive el niño, sino es un espacio donde pone en práctica todo lo que ha aprendido en su aula, ahí con su maestro o con su maestra, y que la educación integral se convierte así en un motor, ojo aquí, en un motor de transformación colectiva. Y la escuela es el espacio de construcción comunitaria, por supuesto que sí, es el espacio idóneo, por así decirlo, porque la escuela, maestros, se redefine, por así decirlo, como un espacio donde no solo se transmiten conocimientos, que ojo, la parte académica es sumamente importante, sino también que se construyen relaciones, significados, formas de convivir. Es como si fuera un entrenamiento en la escuela, esa forma de construir comunidad. Generamos acuerdos, vivimos con otros, reconocemos las diferencias, pero también el valor de lo individual. ¿Y esto qué implica? Abrir la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela. Hablo siempre yo de esa renovación de pactos. Reconocer los saberes comunitarios o locales y vincularlos precisamente con esos saberes escolares. ¿Para qué? Para que el alumno adquiera todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para que resuelva situaciones reales. Porque la enseñanza, queridos compañeros, se convierte en esa experiencia significativa, en esa experiencia situada, donde nuestros alumnos comprenden que lo que aprende tiene un impacto en su entorno. Y los proyectos, el trabajo por campos formativos, cuando hablamos de ejes articuladores, de los 10 rasgos del perfil de egreso, pues nos permiten tener un saber en cuanto a qué tipo de ciudadano estamos formando. Tenemos que dialogar, maestros, tenemos que desarrollar espacios dinámicos donde se construyan ideas colectivas, donde se resuelvan problemas reales, donde se fortalezca precisamente esos valores comunitarios, porque la escuela bajo esta visión deja de ser un espacio aislado y se convierte en un agente activo de cambio para las comunidades. Y el maestro, ¿cuál es el papel del maestro en la formación integral, pero también comunitaria? El papel del maestro en la nueva escuela mexicana, pues hablamos de un actor clave en la concreción del humanismo. Su papel va más allá de la enseñanza propia de contenidos. Es un formador de sujetos y a la vez que estamos formando sujetos en lo individual, ya estamos formando a la comunidad. ¿Y esto qué implica? Implica asumir desde nuestra práctica que sea un ejercicio pedagógico consciente, reflexivo, comprometido, en donde cada uno realice sus intervenciones, donde nuestro propósito fundamental sea el desarrollo integral de cada niña, niño o adolescente, porque ellos en un punto determinado están construyendo una comunidad presente, pero también una comunidad futura. ¿Y esto qué implica, maestros? Implica observar, comprender a nuestros alumnos en su contexto, leer los contextos, leer a nuestros alumnos su mentalidad, diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas, significativas, fomentar los 7 ejes articuladores, desarrollar en él los 10 rasgos del perfil de egreso, promover un ciudadano distinto, ese ciudadano que va a construir en un futuro una sociedad democrática,
donde se promueva la inclusión, el respeto, los valores, donde vinculemos siempre los saberes escolares en ese diálogo armónico con los saberes comunitarios, porque además reconozcamos que el impacto de la labor docente trasciende el aula, forma alumnos integrales. El desarrollo docente también construye una sociedad cada vez más justa, más equitativa y más humana. Porque ser docente en la nueva escuela mexicana implica entender que educar no es solo preparar para el futuro, sino transformar al ser humano en esa integralidad desde este presente en cada una de nuestras aulas. Y ese desarrollo integral, esa meta del humanismo en la nueva escuela mexicana, pues no se limita, sino que se abre, adquiere un compromiso todavía más amplio, porque tenemos que proyectar esa construcción de comunidades más consciente, más solidaria y más humana a través de la educación integral de cada personita que atendemos todos los días, porque ellos son el motor que van a cambiar y van a transformar la realidad de todos los integrantes. Y es así como te doy gracias, querido maestro, maestra, por acompañarme en este trayecto, en este hablar de la meta del humanismo, del desarrollar a esas personitas desde una integralidad. Yo soy la doctora Estela Esparza Huerta y si este material te ha servido, no olvides en suscribirte, en darnos dedito arriba, de darle clic a la campanita de notificaciones y sobre todo compartirle a los maestros